Muy buenas noches, estimados estudiantes de EBS Internacional. Compartimos con estudiantes de Centroamérica, algunos estudiantes de las Antillas en el pasado y de Estados Unidos y Suramérica. Quiero compartir con ustedes la lección número 2 de Hogar Cristiano. Esta lección, una serie que consta de 10 lecciones. Esta es la segunda de el tema general, Hogar Cristiano, un módulo de 10 lecciones. Hoy vamos a estudiar la lección número 2 y lleva el título Sanando heridas. Esta es una serie que nos aparta un poco la mentalidad de que, de que la vida es fácil, de que el hogar cristiano es sencillo de lidiar, realmente nos huelga, nos compromete y nos lleva a pensar que realmente el hogar cristiano solo busca un poquito de mayor claridad acá en el espacio de estudio. Entonces, el hogar cristiano a nivel espiritual es la bendición más grande que puede tener un hogar. Espero que hayan revisado el módulo de la clase número 1, en el que se aprecia de forma muy notable el propósito esencial por el cual fue creado el varón y la mujer. Y en ese sentido, hay principios a nivel teológico de que la naturaleza del hombre y la mujer se construyen, se configuran para una unidad perfecta, una unidad plena. Quiero también decirles que nos interesa muchísimo que ustedes le den seguimiento a cada una de las lecciones y que asimismo puedan realizar investigaciones, realizar también un ensayo, que me gustaría explicarlo en la clase número 3, un ensayo, una investigación a nivel general que les permitirá hacer un esbozo, un análisis completo, un resumen a nivel investigativo y técnico que les permitirá también llevar a cabo estudios del tema del hogar cristiano con gran valor, con gran detalle. Entonces, bienvenidos por favor, pasen adelante a la lección número 2. Espero les haya gustado la lección número 1. La verán en la plataforma, siempre en YouTube, donde está grabada esa lección. Que aunque no la vimos en vivo, al día siguiente estuvimos trabajándolo. Mantuvimos siempre la característica frase de hogar cristiano con el error judío. Esta vez lo quise dejar así, como en la lección número 1, en la clase 1. Esta vez quise que ustedes descubrieran cuál es el error gramatical. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo identifica? ¿Ya lo vieron? Entonces, eso es para ver si están atentos. Lo dejé sin intención en la primera clase, pero en la segunda clase eh, lo hice de forma intencional para despertar su curiosidad. ¿Dónde está el error? ¿Dónde encuentre la diferencia? Y es interesante porque todos pueden leer rápidamente curso hogar cristiano, pero no dice hogar cristiano. Dice hogar CR, sitiano. Para la próxima, leer con mayor paciencia, con mayor detalle. Como les dije, esta es la trampa intencional de la lección número 2. Pero iniciamos con gracia, con buena voluntad, esta segunda lección. Y como hicimos la primera lección, damos la bienvenida con la puerta abierta, ¿no? Con una bienvenida al hogar. Bienvenido a la casa. Lección número 2, curando o sanando heridas. Curando heridas. Muchos de nosotros vivimos con heridas profundas que nos aprisionan. Realmente, cuando hablamos con una persona, solemos criticarla por sus acciones y no por lo que vive. Solemos ver lo que ven los ojos superficiales. Cada vez que llamamos la atención a alguien cuando ha cometido un error en el trabajo o en la iglesia o se deja de congregar, solemos cuestionar su actitud mediante lo que nosotros creemos que está bien y lo que creemos que es correcto. Pero cuando una persona está pasándola muy mal en su hogar, su conducta no va a ser necesariamente
la conducta habitual, de lo que tradicionalmente creemos que es correcto o bueno. Definitivamente no. Debemos evaluar mediante la realidad que vive la gente en su vida, en su familia, en su relación de pareja, en su conducta habitual. Es algo que realmente es interesante. Les voy a contar un caso acá en confianza. Esto es realmente, lo voy a decir sin nombres, pero esta semana yo estoy llevando un caso de un matrimonio que está a punto, está en un punto de quiebre, de disolución. Está al borde de la separación. Pero en este caso, llevamos el caso primero hablando con el varón y luego hablando con la mujer. El varón dice, yo ya no quiero estar con ella. Y ella yo sé que ya no quiere estar conmigo. Ya llevamos un mes separados, en casa pero separados. La ley del hielo. Y yo apenas tengo unos pocos años de matrimonio y tengo unos pocos años de edad. Pero en esta semana, precisamente el fin de semana, hicimos un evento muy grande y había allí un predicador de 80 años de edad, 70, 80 años de edad. Se supone que una persona de ese calibre, de esa edad y de tantos años eh, de predicar a su manera, ¿no? Sin ninguna experiencia más que la que ha aprendido propiamente, sin haber ido a una escuela, nada, nada, nada. Nunca fue a un colegio, nunca fue a un sitio donde estudiar la Biblia. Él aprendió solo, a su modo, a su manera. Y mientras yo estoy llevando ese caso, semanas atrás, estamos llevando semanas, 3 semanas de esa situación. Les comento esto porque es la herida de que estamos tratando. Y este hombre le pregunta a la hermana, ¿y cómo está? ¿Y cómo está su esposo? Le pregunta. Bueno, mi esposo acaba de salir del país. Entonces le pregunta, ¿no será que se están separando? Le dice. Esa persona, ante una situación tan grave, tan delicada, tan mortal, toca y mete sal a la herida, pone una daga en el dolor y le hace la pregunta. A mí me impactó la respuesta de la mujer. Le dice, no, hermano, le dice, no, él está trabajando, pero nosotros estamos juntos. Esa expresión a mí me animó mucho, porque de parte de ella, que ha sido un poco reacia a hablar, hay quizá en ella esperanza de sostener su hogar. ¿Qué nos está pasando en los matrimonios? Tenemos heridas profundas que no curamos y con el tiempo pasan factura. Tenemos heridas en la familia, heridas profundas en el hogar y déjenme decirle que lamentablemente en los hogares a veces pasan cosas que uno hasta desconoce. A veces hay relaciones familiares quebrantadas y uno dice, ¿por qué no se llevan entre sí? Porque quizá de por medio hay abuso infantil, hay abuso en el matrimonio, hay abuso en la relación, hay situaciones de quiebre, de colapso, en el cual nosotros tenemos que estudiar el preámbulo del contexto de las situaciones que se viven para poder tener un panorama un poco más claro. A mí me pasó, de alguna manera, por imprudencia, el hacer preguntas que con el tiempo uno tiene que tener mejor cuidado. Cuando llegué a visitar un hogar hace varios años, siendo un poco más joven todavía, tenía mucho conocimiento bíblico, no se los negaré, pero tenía poca experiencia de estos temas, poca experiencia. Estaba muy lejos, es otra ciudad en el corazón del país, de Nicaragua, a unas, no sé, 15 horas, 10 horas de mi ciudad, y estamos en una misión allí, haciendo una misión de evangelismo, de apoyo comunitario, y visité al papá y a la mamá del predicador. Y en esa ocasión vi que ambos vivían en la misma casa, pero no tenían mucha comunicación. Y les pregunté qué estaba pasando y que si podían reconciliarse en algún punto. Y entonces la esposa dijo que no. El esposo dijo que sí.
Pero de por medio había habido un caso allí muy, pero muy delicado, en el que involucraba eh, un exceso de confianza de parte de él hacia una hermana de la esposa. Y eso fue un punto muy grave en esa familia. Entonces, ¿qué ocurre en casos en los cuales hay situaciones de vulneración, situaciones de sensibilidad, situaciones en el hogar donde se quebrantan o se rompen el patrón bíblico o los propósitos esenciales del hogar? Entonces quedan heridas y nos dejan prisioneros de esas heridas. Estas heridas no parecen ser solucionadas por nada, y yo ahí creo que solo la oración, solo el noble deseo de restaurar el hogar pueden convertir un hogar quebrantado en un hogar que agrade el propósito esencial de Dios. Necesitamos libertad, pero ¿dónde podemos hallarla? ¿Dónde podemos encontrar libertad? Definitivamente nosotros tenemos que buscar esa respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar las heridas que nos causan, las heridas que nos hacen, que nos perturban? Pues hablando de nosotros y la familia, recordemos lo que dice Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, es decir, misericordia, porque la misericordia o el amor cubrirá multitud de pecados. Definitivamente debemos ser eh, amorosos, debemos amar, debemos aprender a apreciar. Con ferviente amor podemos cubrir la multitud de pecados que nos asedian, que nos destruyen, que nos influyen, que nos impactan. Debemos cubrir con amor todo, cubrir con amor resentimientos, cosas del presente o del pasado, para mejorar el futuro. Jesús contó esta preciosa parábola en Mateo 18:21 al 34. En esta parábola de San Mateo se ilustra verdaderamente el significado profundo del perdón, porque es el perdón que nos lleva a nosotros al completo entendimiento de las partes en conflicto, de las partes en dolor. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de San Mateo 18:21 en adelante? Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dice: no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 significa 490 veces. Esto significa, queridos estudiantes, que perdonar 7 por 7 significa perdonar de forma perfecta, perdonar de forma completa. No significa solo de perdonar y perdonar y perdonar. Significa perdonar de verdad, porque a veces perdonamos, pero no olvidamos. Perdonamos, pero mantenemos resentimiento. Perdonamos, pero no otorgamos la total confianza. O se perdona o no se perdona. O se perdona o se mantiene la memoria viva. Se debe de aprender a perdonar. Esto es algo práctico y real que se debe abordar en la familia, que se debe eh, especificar en el concepto claro del perdón en el hogar, porque se necesita aprender a perdonar. Viene algo precioso. Quien no comprende el perdón que Dios concede nunca aprenderá a perdonar a nadie. Óigase bien, si usted no comprende el perdón desde el punto de vista divino, nunca aprenderá a perdonar. No va a aprender a perdonar nunca.
Usted, si no entiende cómo Dios perdona al pecador, jamás va a perdonar a nadie. Cualquier resentimiento, por muy eh, débil que éste sea, el perdón no será concedido porque el sentimiento nunca se encontrará. La clave para el verdadero perdón es dejar de concentrarse en lo que otros nos hicieron y comenzar entonces a mirar aquello que Dios hizo y hace por nosotros, y definitivamente lo hace de forma constante, porque hay razones por las cuales Dios nos perdona de forma consecutiva, de forma consistente, y nosotros a veces no queremos perdonar lo leve, pero Dios nos perdona lo grave. Y a veces en el hogar, por ejemplo, se complica por la falta de el deseo de perdonar, la falta de amor propio y amor a la persona con la que se ha establecido el hogar. Entonces, la falta del perdón hace que nadie quiera ceder. Cuando hay conflicto, nadie cede. ¿Sabe quién gana? Gana el que cede. Aprendan eso. Gana el que cede. En un problema o un conflicto en una congregación, no gana el que tiene la razón, gana el que cede, porque el que cede es más sabio, porque el que cede es más prudente. Un hermano que yo conozco desde hace ya muchos años y ha trabajado como un mentor, como un eh, apoyo de manera directa hacia mí por muchos años. Esta persona en una ocasión estuvimos en una reunión de trabajo, él es americano, y él me explicaba algo que me dejó muy pensativo. Gerson, me dijo, si alguien siente que tiene la razón a pesar de que tu idea es la más razonable, déjalo ser a él. Con el tiempo, él entenderá que cometió un error no haber apreciado, al no haber apreciado las ideas que tú les compartías. Eso te da la fuerza a ti para que él entienda quién es más inteligente, quién es más prudente, quién es más sagaz. Antes yo creía que tener la razón era de inteligentes. Para ser inteligente hay que parecer a veces un poquito tonto, porque a veces necesitamos que la otra persona piense que ganó, y haber ganado no significa eh, que el otro no deseó eso. A veces es como jugar con niños. En el hogar a veces tenemos que entender que cuando la persona no tiene la madurez absoluta todavía, es como cuando usted juega con un niño. Si usted es adulto y es ágil y juega con un niño que tira un balón hacia la cancha y usted es portero, si usted lo deja ganar, lo hará feliz. Pero si usted bloquea el balón en la portería de ese niño, entonces el niño comenzará a llorar. ¿Y quién cree usted que pierde? Pierde el adulto, porque el adulto sabe qué es lo que va a ocurrir. Es como quien mueve los hilos. En el hogar tenemos que aprender a ceder para que las cosas comiencen a mejorar. Se cede por prudencia y se cede en cosas que realmente no vulneran la autoestima. Se cede en asuntos donde no se vulnera la ética. Se cede en asuntos que no vulneran el sentimiento real de las personas. Se cede cuando las cosas realmente no son de gran significación. Hay gente que pelea por el color de la pintura de la casa. Hay gente que pelea por el color de la ropa de cama que se ha de poner. Hay gente que pelea por el tono de la ropa, por cualquier detalle, porque no quedó bien planchada la camisa, porque hay tres quiebres en la camisa y la esposa afligida le dice, amor, ven, te vuelvo a plancharla. No, 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 no me la vuelvas a planchar. Mejor déjame esos dos quiebres de repuesto. El primero es el bueno, los otros dos son de repuesto. El quiebre, ya ustedes saben que en Nicaragua, quiebre se refiere a la línea que se deja en la camisa cuando se plancha. Entonces, si quedan dos quiebres, es porque la camisa
una camisa muy importante para ser lucida con lujo. Entonces, eso hace que merme el conflicto en el hogar. Hay hombres que son tan complejos, y esto se debe de decir con franqueza, que quizá aún no aportando para las cosas del hogar, esperan recibir en casa un filete, un filete. Esperan que la esposa haga magia con los pocos recursos que provee o con el nulo recurso que muchos esposos también proveen. Es difícil, pero la clave es aprender a concentrarse en lo que vale la pena y dejar de enfocarse en lo que nos hicieron. Otro error grave es creer que, por ejemplo, cuando una pareja ha sufrido una situación difícil, una mujer, por ejemplo, que viene de una relación tóxica, una relación frustrante, donde hay abuso, golpes. Entonces, cuando viene a un nuevo hogar, trae las secuelas del pasado y quiere achacarle al siguiente en ese contexto, trata de aplicar normas que tal vez mm, no tienen nada que ver con la nueva persona. Debemos olvidar el pasado para poder entender mejor el presente, para estudiar bien hacia dónde vamos, cuál es la dirección que hay que tomar en esa relación. Otro elemento importante, cuando no perdonamos, por más perjuicios que se pueda tener, por más daños que se reciban, el mayor perjuicio es vivir mal con uno mismo y con los sentimientos propios. Es decir, que a veces al no perdonar, lo más triste es que cargamos un peso difícil de llevar por el resto de la vida. Mejor nos liberamos de eso y lo dejamos atrás, lo olvidamos. No hay por qué, no hay por qué complicarse la vida. El perdón exige un precio. El perdón lleva tiempo y trabajo. Dicen que el tiempo cura todo. Es probable, es probable. No siempre ocurre, pero hay que darle tiempo al tiempo para que sane las heridas del corazón. Perdonar involucra reconocer y lidiar con la forma en que usted fue herido o herida o heridos ambos, porque cuando los dos responden mal, los dos se hieren entre sí. Optar por no vengarse es lo más apropiado. No cometa el error de herir de la misma forma. Si le ofenden de una manera, responder de esa misma forma agrava el asunto. Es que ella me dijo esto y yo es que yo tenía que decirle y responderle como ella se merecía. No, no siempre es lo mismo, no siempre ayuda, no siempre nos va a hacer sentir bien. Luego uno con el tiempo puede sentir que debió haber respondido de forma correcta. Después uno se arrepiente y se han escuchado casos, se ven casos en consejería, por ejemplo, en consejería pastoral, que hay personas que dicen, bueno, yo dejé a esta persona porque me ofendió de esta manera y yo no quería aceptarlo y no quise volver atrás, pero después se arrepiente porque quizás fue la persona que amó con todo el corazón. Eh, Tampoco hay que hacer sufrir a la otra persona para pagarle con la misma moneda, así como abandonar su propia ira. Abandonar no significa que usted olvidó. Abandonar no significa que usted a lo mejor borró el cassette de forma plena, porque a veces el cerebro nos traiciona, sino que nos libera para ser curado. Es decir, que a veces tenemos que abandonar el rencor para liberarnos del mismo, porque ese es un peso terrible, una tragedia terrible. No hay nada más triste que el mal recuerdo. Sí, no podemos, como decía un orador en una radio en mi país, decía, no hay que llorar lágrimas nuevas por lamentos viejos. No llore lamentos nuevos, perdón, no derrame lágrimas nuevas por lamentos viejos.
Lo que pasó ya no lo puede detener. Es agua que ya pasó, es agua que no se pudo retener, pero lo que no debe retener, y eso sí, es el odio, es el rencor. El perdón es un recurso psicológico y social que regula las relaciones humanas, de John Beresh. No perdonar es mantener el papel de víctima, lo que no permite el crecimiento. ¿Han notado ustedes el rol de la víctima? Por ejemplo, personas que se victimizan en muchos campos de la vida. Por ejemplo, en el trabajo, una persona que se victimiza es que yo tengo muchos hijos, es que yo llego tarde al trabajo por esta y cual razón, o yo estoy viendo una situación difícil, tienen que entenderme. Se autojustifica, se autojustifica. Eh, el perdón realmente nos ayuda a liberarnos de ese rol, de ese papel. Ese papel no conviene. Hay personas que dicen, es que yo soy pobre, mi familia es pobre, yo nunca voy a... Es eso, poniéndose en ese plan, nunca va a lograr el propósito que él tiene en la vida. Recogerse eh, eh, presente y compromete su futuro. Realmente, cuando nosotros nos volvemos rehenes del pasado, suerte de síndrome de Estocolmo de nuestro pasado. El síndrome de Estocolmo es un síndrome psicológico que abate a las personas que son llevadas como rehenes y se sienten de alguna manera atraídas o seducidas por aquel que los aprisiona. Por eso es que muchas mujeres que sufren violencia doméstica dicen, no, es que yo fui la que cometí el error. O él me lastima es porque eh, él está aplicando muy peligroso porque se vuelve uno rehén y no solo rehén, se enamora del rehén. Tiene una situación difícil por la cual lidiar. Pero si nosotros que somos rehenes del pasado nos conflictuamos y eso va a influenciar nuestro presente, peor aún, va a comprometer nuestro futuro. Note usted lo que dice, por ejemplo, la escritura acá en este caso particular. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador? ¿Cómo era la tierra? ¿Qué características tenía? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo era lo que Dios había hecho? ¿Era bueno o era malo? ¿Cómo son los elementos que Dios da, que Dios hace, ejecuta y lleva a cabo? Note usted que Dios hace todo, pero el pecado y la maldad comienzan a hacer de impacto las heridas. Bueno, aquí nos dice la escritura cómo quedó después del pecado ocurre con Adán y con Eva. A la mujer dijo, oiga bien, nosotros hemos leído en español la traducción y su entonación es como una
como un cuestionamiento. Así se suele leer. En el texto español y en muchas versiones inglesas, da la intención de que Dios está culpando de forma directa, pero también que los está reprendiendo, porque una cosa es culpar y otra es reprender. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Su entonación no fue radical, no fue dura, realmente fue de dolor, lamento de y tus preñeces. Ay, al hombre, oh Adán, porque desobedeciste y porque le hiciste caso a la voz de tu mujer, ahora con el sudor de tu frente comerás el pan, con el sudor de tu rostro vas a trabajar. Realmente esto nos demuestra un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de Dios por decirle a Adán y a Eva su pecado, pero también de darle a ellos su cuestionamiento, pero de una forma muy particular, muy distinta de lo que tradicionalmente nosotros hemos creído, pero en hebreo realmente su forma, su lenguaje, su entonación es un poco diferente. ¿Qué otra consecuencia trajo el pecado? En Romanos 6:23 nos señala que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que de alguna manera la vida, aún siendo dura, las consecuencias de cargar con egoísmo, odio, rencor, falta de respeto y todo sentimiento que no abona la unidad de la pareja, relación de pareja, muerte para la estabilidad de una familia. El pecado consistió en la desobediencia. ¿No? Génesis 3:1 nos afirma que hay distanciamiento de la pareja, también provocó acusaciones. Miren qué curioso. En el primer caso, el pecado de desobediencia ocurre porque Adán y Eva están totalmente desenfocados el uno del otro. El segundo es porque su distanciamiento emocional habían hecho que Eva comenzara a estar cerca de la serpiente. Es la ilustración del Antiguo Testamento donde Eva pasa más tiempo incluso con la serpiente. En ese diálogo se refleja cuánta confianza había allí. Y es la forma en la que el texto nos presenta el origen del pecado. Entonces, luego ese distanciamiento trae como consecuencias realmente acusaciones el uno del otro. Y eso suele ocurrir. Eso fue culpa tuya. Eso te pasa por ser así. No, pero es que tú hiciste esto. No, pero es que vos ya me habías hecho aquello. No, porque recordá, y comienza el dime que te diré. Esas son consecuencias del distanciamiento y de la falta de cercanía. Cuanto más cerca está el uno del otro, mejor sabrá enfrentar las dificultades como pareja. Mejor sabrá enfrentar sus dificultades. Algo que es importante para nosotros es que, ¿qué era necesario para restaurar el desequilibrio generado por el pecado? ¿Qué era fundamental? Lo que dice el texto de San Mateo 26:28 es porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Qué necesita el hogar? El perdón de nuestros pecados, el perdón que nos da el Señor, el perdón que nos da nuestro Señor Jesucristo para la familia. Perdonar es sanar. ¿Qué podemos hacer por los demás? Hablándolo en el núcleo de la familia, hablándolo
en la relación de pareja. Lo primero que debemos hacer es lo que dice San Lucas acá. Sed pues misericordiosos como somos nosotros, mantener la actitud y falta de sabiduría donde no haya misericordia, donde no haya un sentimiento recíproco de perdón, de amor, de estima, de ayuda mutua, de misericordia, de caridad. Al perdonar a los demás, experimentamos la libertad del perdón divino en nuestra vida. Si aprendemos a perdonar, queridos, si aprendemos a perdonar a los demás, experimentamos la libertad de sido de algún familiar o que usted haya entender y discercado de los demás como más grande que el nuestro. Y eso es lo doloroso. Cuando nosotros no entendemos nuestro verdadero perdón o el perdón que Dios nos, entonces va a ser difícil que podamos perdonar a los demás. Hagamos lo que dice eh, eh, que se rezaba, por ejemplo, eh, en el siglo XII, cuando se proclamaba el perdón para el Adveniat Tuum. Perdónanos, perdónanos. Si nosotros no recibimos el perdón, estamos muertos. Y en la familia, si no perdonamos, la familia también se muere, el hogar también se muere. Por eso es que tenemos que experimentar el perdón para entender nuestro perdón personal, perdonarnos, un día dedicar al perdón. Los judíos tenían una fiesta llamada Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta del día del perdón. Esta fiesta se celebraba cada 7 años. Bueno, cada año, pero se hacía con el objetivo que una vez al año existía un día para perdonar. Ese día se perdonaban todas las deudas, ese día se perdonaban los males realizados, ese día se perdonaban todo, todo lo que podrían haberle hecho. ¿Ustedes no se imaginan qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Él muere en el año del jubileo, o sea, el año quincuagésimo del perdón, y muere, muere precisamente el día del que perdona los pecados. El cordero que se sacrificaba para que se lo comieran los judíos. Esto es realmente impresionante, impresionante. Una vez perdonados, una vez que perdonamos, ¿cómo debe ser nuestra vida? Segunda de Corintios 5:17, un pasaje que a veces lo recordamos y lo memorizamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso sana la herida. Eso sana el dolor, el que sea. La culpa es extremadamente destructiva. No necesitamos perdonarnos a nosotros mismos en nuestra vida. Perdónese. A veces usted no se perdona, no se perdona. Perdónese
aprenda a sanarse las heridas. Los animales, cuando ellos han sufrido una lesión, ¿qué hacen los lobos, por ejemplo? ¿Qué hacen los cachorros, por ejemplo? Se lamen sus heridas, se sanan. Ellos tratan de curarse, tratan de protegerse. Así nos pasa a nosotros cuando nos lastimamos una mano o un pie. Sobamos ese pie con mucho cariño, con suavidad, sanamos, curamos esa herida, le ponemos venda. Si no quisiéramos nuestro pie, le diríamos al médico, córtemelo. No, pero esto puede ser sanado, solo es una simple herida. No, córtelo, córtelo, por favor. Córteme el pie, córteme la mano. No, pero si solo le picó un zancudo. No, córtemelo, no se preocupe. Eso hacemos cuando en el hogar queremos la separación, queremos el divorcio. Es a veces que por una situación quizá no tan grave. Les comentaré que hace unos 9 años estuve en una especie de retiro, estaba en una conferencia, pero en esa ocasión recuerdo que hicimos un círculo de análisis de la familia y un matrimonio dijo que ellos habían pasado por situaciones muy difíciles, y fueron a aconsejar a un matrimonio. Y llegaron a platicar con ese matrimonio. Estos ya habían pasado por muchas experiencias difíciles y hablaron con ese matrimonio nuevo, joven, y le preguntaron qué es lo que estaba pasando. Y entonces el marido dijo que él ya no quería estar con su esposa porque su esposa se cortaba las uñas y las dejaba en el comejante, y los dos se iban a divorciar por esa situación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A veces lo que para muchos es irremediablemente roto, para Dios es una obra que requiere de trabajo, que requiere de esfuerzo, que requiere de un nuevo comienzo. ¿Qué les parece? Eso es muy, pero muy importante. Esta es una decisión de familia. Quiero vivir la libertad del perdón de Cristo en mi vida. Deseo ofrecerle este perdón a mi familia, a Jesús en mi vida. ¿Qué le parece? Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Para pensar, nosotros mismos, esto es una frase de un libro, nosotros mismos lo debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador, a ser coherentes con Cristo. En otras palabras, si Dios nos perdonó a nosotros, si Dios hizo misericordia con nosotros, ¿por qué no ser misericordiosos nosotros con los demás? ¿Por qué, por qué nosotros a veces tenemos esos sentimientos? ¿Por qué nosotros a veces tenemos esos sentimientos encontrados, esos rencores del pasado? Debemos de tratar de sanar esas heridas e ir al frente, dejando todo eso atrás, por nuestro bien y por el bien de los demás. Dejo el micrófono abierto para el cierre y agradecido con ustedes por su paciencia y por el tiempo de esta clase número 2. Y les animo, les exhorto a de Hogar Cristiano. ¿Tienen preguntas o comentarios? Hermana Alba Rocha. Buenas noches, hermano. Realmente este es un excelente tema porque se vive a diario en
en la familia, porque la mayoría de las heridas emocionales se dan en el matrimonio, en la familia, entre los hermanos, en la familia más cercana. Pero ¿cómo realmente una persona puede llegar a sanar heridas si tal vez ha hecho ya esfuerzos y a la hora llegada siempre sale eso de resentimiento? Porque sí, lo que prevalece es el resentimiento, el dolor, no superar. Entonces, No bueno, superar el pasado, ¿cierto? Muy cierto. Muy bien, gracias. ¿No hay comentarios? Hermano, yo Entonces, me quisiera, gustaría que como... hermano, Ujú, yo quisiera hacer una sí. pregunta. Por ejemplo, Ujú, ya no sea tal vez en tu matrimonio que tengas problemas, sino pongámosle que con un familiar. Y ese familiar te maltrata, te dice, te grita. Y tal vez uno está ahí constante perdonando, pero esa persona sigue lastimando, ¿verdad? Se podría decir que esa persona sea como una persona narcisista que quiere sobresalir, quiere siempre estar achacando, maltratándote, gritándote. En cualquier instante o cualquier cosa que uno haga, tal vez esa persona está encima. Entonces la pregunta es, cuando hablamos mm, del perdón, tal vez uno perdona, ¿verdad? A esa persona, pero cuando uno dice perdona, o sea, que las cosas tienen que ser igual, o perdono y me alejo, o perdono y sigo ahí con esa persona. ok, ok, ya le entendí. Ya entendí. Y también entiendo el panorama desde diferentes casos que he visto a lo largo de los años, de mi corta vida, pero que he logrado ver, eh, para que más o menos tengan una idea. Yo comencé a ver casos de familia desde los 20 años y he visto casos de hogares de 70 matrimonios de personas de 70 años, de 60 años, y de alguna manera eso fue mi escuela para poder entender ciertas cosas y sobre todo también llevar módulos de psicología pastoral, módulos de consejería, módulos por ejemplo, posgrados de tema al respecto, donde los psicólogos también trabajan con profundidad, son psicólogos cristianos también, y casi todos han llegado a esta conclusión, y es el consejo que yo doy cuando me abordan estos temas. La escritura enseña que el sabio ve el mal y se aparta. Si una persona tiene el corazón intoxicado y envenenado, usted perdona, pero usted poco a poco usted tiene que aprender a evitar ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque la van a dañar, la van a perjudicar, van a hacer que su corazón sea herido constantemente. Lo correcto, lo prudente, lo objetivo es que usted mejor, como dice la escritura, el sabio ve el mal y se aparta. No espera, no espera el conflicto, evita el conflicto. Usted evita el conflicto porque usted es más maduro, porque usted ha aprendido, porque usted vino a la clase 2, porque usted sabe que vivir en sociedad es difícil, pero dejar que la sociedad nos engulla es peor. Dejar que las personas que tienen resentimientos eh, nos afecten a esa persona. Bueno, yo no quiero más conflicto contigo, así que por favor, mejor yo quiero mantener cierta distancia. Si usted ya la ha reconvenido muchas veces, si usted ya la ha aconsejado muchas veces, si usted la ha perdonado muchas veces, entonces, ¿a cuántas veces debe hacerlo? 70 veces 7. En otras palabras, perdónelo de verdad. Perdónelo de verdad. No le dé un perdón a media. Perdone de verdad, pero diga, no,
es que me estás haciendo daño, discúlpame, pero me estás perjudicando, me estás dañando. No, pero es que vos sos cristiano, vos tenés que perdonarme. Ya te perdoné, tranquilo, ve en paz. Pero yo de aquí salgo libre en mi corazón de cualquier resentimiento. Pero por favor, ya no apartarse. Es mejor, especialmente en relaciones de familia, especialmente en relaciones cercanas, cuando hay hermanos. Eh, Esto suele darse, hermanos. A veces hay hermanos en la carne que son eh, eh, el pelea por celos. Eso se da mucho, no, no es extraño. Y ocurre cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, cuando, por ejemplo, la persona tiene éxito, por ejemplo. La persona le está yendo bien, tiene más éxito. Entonces los hermanos tratan de caerle encima, eh, porque realmente no le aman, simplemente ven que el otro está trabajando más o está haciendo algo mejor que ellos. Entonces uno tiene que aprender que si le va bien a otros, gloria a Dios. Aprendan, aprender de ellos, del por qué le está yendo bien. Eso es todo, aprender de ellos. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Buenas Muy noches, bien. hermano. Para mientras, si hay... Buenas noches. Solo quiero eh, avisarles de nuevo o escrita que ustedes puedan esta semana en privado, si quieren, allí en Telegram, por favor, en la plataforma de Telegram, para que ustedes pongan allí una reflexión sobre el perdón. Ayer, anoten lo que perciben, lo positivo, lo negativo. Esa es la tarea entonces, hermano. Esa es la tarea de esta semana, exacto. Esa es la tarea de esta semana. Ana, por favor. Buenas noches, hermano. Yo solo quería agregar, pues, respecto al perdón, como decía la hermana Keila, quizá esto se refiere como poner un límite, de repente perdonar y te vuelven a hacer lo mismo. Y de repente estás en una relación tóxica como suele suceder en algunos matrimonios con, o algunos hogares con violencia doméstica, que la mujer cae en ese círculo y pues al final hasta su pareja puede quitarles la vida, ¿no? Terminan en homicidio y ese tipo de cosas que, pues si bien como usted decía, hermano Gerson, los psicólogos lo abordan de esa forma también, ¿no? Utilizan mucho el perdón, pero al igual pues poner un límite, porque si es una persona agresiva, tóxica, pues puede tener un desenlace fatal. Eso es muy cierto y es real. Eh, las heridas se sanan, las heridas se pueden también evitar. Hay heridas que se pueden sanar antes de ser recibidas. Aprendamos a alejarnos de personas que nos lastiman antes de eh, que haya una escalonada de situaciones. A veces hay relaciones tóxicas que empiezan gradualmente, empiezan de manera con pequeñas pistas de violencia que pueden terminar en un desenlace fatal. Pero eso se evita con sabiduría, con prudencia y sobre todo
manejando la situación de forma controlada y sabiendo a quién recibir en nuestro corazón. Cuando la persona, por ejemplo, es soltera, a veces por desesperación, se dice el refrán, o dice la gente, como viendo el tren, va a quedar a vestir santo, dice la gente. Entonces, por eso trata de eh, llegar tomar lo que se le encuentre, lo que haya, pero no, tiene que tomar prudencia, tomar iniciativa de hacer con mucho cuidado la selección de la persona con la que quiere estar. Y hay gente que para estos aspectos trata de ser bastante creativa. Eh, hay es algo un poco cómico relacionado con algunos pasajes de la Biblia. Y es que se dice que eh, las damas jóvenes, solteras, a veces cuando los hombres la cortejan, sufren el mal de Moisés. La logran ver, pero no podrán llegar a ella, como le pasó a Moisés en Canaán. La podrá ver, pero no llegará a ella. Pero cuando ya la mujer ha pasado a Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estén cargados, venid a mí. Entonces, es al mayor prudencia. Es decir, tienen que saber seleccionar. Se está riendo mi esposa. Deberían de verla cómo se ríe. Es real que se debe tomar decisiones con prudencia, decisiones con sabiduría en la selección de la pareja.